Bienvenidos y bienvenidas a su programa bíblico existencial, donde pues estamos estudiando esta carta de San Pablo a los Gálatas. Hoy mirando el capítulo 1, recordemos que las cartas de Pablo, al igual que los textos del Nuevo Testamento, no fueron escritos por un mero deseo de escribir, sino que responden a una situación particular de las comunidades. Cuando había problemas, había altercados, había situaciones diversas, entonces los apóstoles, en este caso Pablo, respondía con una carta para resolver en gran medida y en lo posible la situación que se manifestaba en las comunidades. Y estamos mirando la comunidad de Galacia. Esta carta responde a una situación de las comunidades y que iremos viendo ya en la medida que entremos en materia. Capítulo 1 de la epístola de San Pablo a los Gálatas. Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están a la iglesia de Galacia. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo, para abrazar otro evangelio. No que sea otro, sino que hay algunos que los están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio distinto del que hemos anunciado, sea maldito. Como les tengo dicho, también ahora lo repito: si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea maldito. Porque ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Porque les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciara entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén ante los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para reconocer a Cefas, y permanecí 15 días en su compañía, y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que les escribo, Dios me es testigo de que no miento. Más tarde me fui a las regiones de Siria
y Cilicia. Personalmente no me conocían las iglesias de Cristo en Judea. Solamente habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Este primer capítulo es bastante corto, sin embargo tiene una profundidad muy particular, porque primero están los elementos iniciales donde vemos el saludo de Pablo. Y miremos cómo Pablo se presenta. Pablo, apóstol. Aquí la palabra apóstol no fue traducida, cuando en el griego dice Pablos apóstolos, solo se translitera apóstol, pero apóstolos o apóstolo significa enviado. Por lo tanto, había que leer Pablo enviado. Eso es lo que es apóstol, ¿no? No de parte de hombre alguno. Esto es fundamental. Pablo, en el saludo, que es bastante serio, no es un saludo como otros que hace muy tierno, este es más serio. En este saludo parte diciendo que él es enviado, no de parte de los hombres. Claro, él ha tenido una experiencia grande de envío de los hombres cuando él mismo era un perseguidor y era enviado a buscar a los seguidores de Yoshua. Entonces dice, no de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están a la iglesia de Galacia. Entonces él está enviando en su carta, en su epístola, no solo un saludo de su parte, sino de los hermanos que están con él. Pero va a aclarar desde el inicio que lo que él está haciendo, su apostolado, su envío, lo hace porque es Jesucristo y su Padre el que le encomendó dicha tarea. Y fíjense, esto es importante porque él dice desde el inicio: no me someto a hombres, no estoy sometido a hombres, como en el mundo otras formas de fe. Y más adelante va a decir entonces: gracia a ustedes, o sea, le desea la gracia de Dios y la paz, o sea, el shalom. Recuerden que Pablo es un judío y él saluda como los judíos: shalom aleichem, le deseo la plenitud de los bienes mesiánicos, o sea, la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros estamos acostumbrados a usar la palabra Señor, muy común, pero recordemos que la palabra Señor no se utiliza hasta que Jesús resucita, y cuando la comunidad descubre que está vivo, entonces le llaman Kyrios, Señor. Antes no se le decía Señor antes de haber muerto. Eso es una partícula, un término que se aplica después de resucitado. ¿Qué dice el texto? Dice: yo me maravillo de esto, ¿no? De que Jesucristo y su Padre son los que me han enviado, y de ellos pido la gracia y la paz para ustedes. El que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Entonces, hay que entender que en el mundo de este momento, sobre todo en el mundo hebreo, también en cierta forma a veces en el mundo griego, la idea de pecado, sobre todo en el mundo hebreo, es de error. Pecar es no dar en el blanco. Es como apuntar con la flecha y el arco hacia la diana, y cuando disparo se va a un lado. Eso es lo que se traduce por pecado. Es un error. ¿Cuál es la diferencia? La idea de pecado, que viene más del mundo griego, se mira como una mancha, y por lo tanto esa mancha se adhiere a la vida, pero yo continúo, la limpio o no la limpio, y continúo en la vida de fe.
Sin embargo, desde el punto de vista del error no se puede hacer eso. Porque si yo camino directo en el amor, sintonizado con el amor, es decir, con Dios, lo que llamamos pecado es un error, es un sesgo del camino del amor. Por lo tanto, por mucho que yo avance, estaré mal. No estoy en la verdad. Necesito hacer la metanoia, la conversión al amor. Y por eso el término desde el mundo hebreo es mucho más potente y también mucho más hermoso. Es una llamada que cuando se peca, cuando se yerra, cuando se equivoca, se vuelva a la verdad. Por tanto, se quita la idea de que el pecado llama al castigo. El que peca hay que castigarlo. El que yerra hay que llevarlo al camino de la verdad. Entonces esto es sumamente importante. Además dice que Él nos libró de nuestros pecados. Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso. ¿Por qué este mundo perverso? Hay que entender ese mundo no como los árboles, las piedras, los animales, la humanidad, sino el conjunto de todo aquello que se opone a Dios. Ese es el mundo perverso, que se ha pervertido, se ha cambiado. Este mundo perverso es, repito, todo lo que se opone a Dios, todo lo que se opone al amor. Y aquí se juega algo importante: solo el amor es real. Lo que no es amor es irreal. Por lo tanto, lo que es real se deja de percibir como real y uno se pervierte a lo irreal. Y entonces empieza a vivir lo irreal. El miedo, el odio, el resentimiento, el juicio, etc. Este mundo perverso. Según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria, la manifestación, quien podamos manifestarlo, hacerlo conocer por los siglos de los siglos. Y dice además de esto: me extraño, dice también me maravillo, de que tan pronto me hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo. Ya que empieza a mostrar cuál es el problema en la comunidad. Es decir, han abandonado, dice, al que los llamó por la gracia de Cristo para abrazar otro evangelio. ¿Qué fue lo que pasó en Galacia? Están abandonando el evangelio de Jesucristo para seguir otro evangelio. Entonces, ¿qué significa evangelio? Viene de evangelion, que significa como, es un conjunto de cosas, de términos. Es una noticia que se lleva al pueblo de parte del rey que ha triunfado en la guerra. Por eso es una noticia de alegría, de gozo. Y este evangelio es el evangelio de Jesucristo, que murió y resucitó, es decir, venció el pecado, venció el mal y venció la muerte. Por eso es una noticia de alegría, de vida. Pero no solo eso, el evangelio es una vida. La vida se vuelve evangelio cuando la vida se encuentra con Dios, cuando la vida de un ser humano se encuentra con la vida de la fuente y descubren esa unidad de fuente y arroyo como uno solo que fluye. Entonces la persona se transforma en alabanza de Dios, en alegría, en vida. Por eso es tan importante la fidelidad al evangelio. Es más, la misma vida de la persona se vuelve un evangelio. Por eso San Francisco de Asís decía en su oración: Señor, yo quiero ser evangelio viviente. Incluso los estudiosos de los libros de algunos santos, como Santa Teresa o San Agustín o San Juan de la Cruz, hablan del evangelio de Santa Teresa cuando se lee el libro de la vida, por ejemplo.
¿Por qué? Porque el evangelio, aunque es un género y está en la Biblia, claro, en el Nuevo Testamento, también se refiere al encuentro de la persona con Jesús y en Jesús con Dios. De tal manera que ese encuentro se hace experiencia, se hace vida, y esa persona se vuelve buena noticia de triunfo. Por eso que dice el Papa Francisco que quien se encuentra con Jesús, en él nace o renace la alegría. El encuentro con el evangelio no puede ser de pesadumbre, no puede ser de carga, no puede ser de miedo, porque si es así, no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo siempre llevará a la alegría, y esa es una de las fórmulas que podemos encontrar para darnos cuenta si realmente estamos asumiendo el verdadero evangelio, el de Jesús. Por eso Pablo va a marcar esto: ustedes tan pronto abandonaron el evangelio para abrazar otro evangelio. Es decir, vinieron otros a predicar. Recordemos que hay algo importante aquí. En este momento y posteriormente, no solamente hay un cristianismo o unos seguidores de Jesús. Hay varios grupos. Al principio hay un grupo, los judíos. Luego hay otro grupo, los paganos, los griegos. Entran también los romanos. Y ahí van naciendo distintas comunidades. Y algunas toman otras líneas. Entonces, Pablo está diciendo que ha llegado algunos predicadores a Galacia y le han metido otro evangelio. Y qué fácil lo han abrazado ustedes. Y miren, dice, no es que sea otro, aclara, hay un solo evangelio, dice, de Jesucristo. No es que hay otro evangelio de Cristo, hay un solo evangelio de Jesús. No está hablando, repito, en ese momento no está hablando de los libros que nosotros entendemos como evangelios. Porque en ese momento todavía no se habían escrito los evangelios como hoy los entendemos. Recuerden que este texto es del año 50-55, la carta a los Gálatas, mientras que el primer evangelio está en el 75-70 después de Cristo, 85 los otros y 95 y 110 Juan. Cuando él habla del evangelio de Cristo, está hablando de lo que Cristo vivió e hizo. Ese fue el evangelio de Cristo, sus palabras y su vida. Entonces lo que está diciendo es, hay gente que está enseñando otras cosas que no son la vida de Jesús, que no son los actos de Jesús. Por ejemplo, ¿cómo entenderlo en el día de hoy? Jesús enseña en su vida a amar totalmente, incluso a los enemigos. Es lo fundamental. Puede que en una comunidad hoy se enseñe, bueno, es que Jesús amaba así porque era Dios, pero nosotros somos seres humanos y no podemos hacer eso. Eso es enseñar otro evangelio. Ese no es el evangelio de Jesús. Y así muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Dice el texto, además, no es que sea otro, sino que hay algunos que los están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Es lo que el Papa Francisco muestra tantas veces, y lo ha dicho rotundamente en Evangelii Gaudium, que nosotros hemos aguado el evangelio, por no decir deformado. ¿Qué significa deformar el evangelio? Que aquello que Jesús quiso decir y dijo y quiso hacer e hizo en el sentido más puro de lo que realmente dijo e hizo, lo cambiemos ahora. Por ejemplo, cuando Jesús hace los milagros, lo que llamamos milagros, el punto de vista de Jesús, la mirada de Jesús es mirada hacia el que sufre enfermedades de distintos tipos.
que los llevaban a ser excluidos de la comunidad. En el mundo judío, las enfermedades eran vistas como consecuencia de pecados, y muchas de ellas hacían del ser humano impuro, enfermedades de impureza. Por ejemplo, la lepra, la misma menstruación de la mujer, la persona que estaba loca, trastornada. ¿Qué pasa? Todas estas personas, además de los que eran cobradores de impuestos, los que cuidaban las ovejas, los pastores, que era una profesión de impureza también, y muchas otras cosas hacían que sobre todo los más pobres y sufrientes fueran excluidos del templo, de la sinagoga, muchas veces de sus casas y de la población. Por ejemplo, todos los leprosos tenían que irse del pueblo y tenían que andar por los montes diciendo: impuro, impuro, soy impuro, no se acerquen. Imagínense qué comían, cómo vivían. En este sentido, Jesús ve el sufrimiento de las personas. Y entonces el milagro, ¿cuál era el fin? A una persona excluida solo se le podía incluir si el sacerdote daba una nota que garantizara que la persona ya no era impura, sino pura. Y la única manera era que se curara. ¿Ve? Por lo tanto, la curación tiene como función que la persona sea reconocida por el sacerdote o por un sacerdote como pura, la declare pura y pueda volver a la casa, al pueblo o al templo y a la sinagoga. ¿Cuál es el milagro entonces? Llevar a una persona de la exclusión a la inclusión. Ese es el gran milagro. No era meramente buscar la salud como hoy podemos entenderlo, buscar los milagros de Jesús como una curación más. No, si los médicos hacen muchos milagros. ¿Cuántas curaciones hacen los médicos hoy? Y las médicos. Pero el milagro es otra cosa, parte del amor y produce amor. Junto a esto dice también: pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea maldito. O sea, dice mal de Dios, dice mal del evangelio, dice mal. Ese es el problema. Si se enseña otro evangelio, se dice mal. Y miren, esto es muy delicado, porque si nosotros enseñamos un evangelio donde echamos a un lado el principio fundamental del amor, donde echamos a un lado el perdón, donde echamos a un lado la misericordia, la centralidad del reinado de Dios, estamos cambiando el evangelio. Si centramos el evangelio en normas, prohibiciones, en castigos y miedo, estamos deformando el evangelio. Y dice: sea maldito. Sea maldito. Es decir, la persona dirá mal, dice mal. Porque ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? En el evangelio, lo que hay que llevar a los hombres es la alegría de Cristo, la alegría del triunfo del resucitado. No es contentarlos. No es que yo, bueno, es que a mí no me gustan los cursos, a mí no me gustan los temas, a mí no me gusta. Bueno, entonces usted no va a hacer tema. Usted va a recibir el sacramento de gratis. Eso no es el evangelio de Cristo. Eso no es el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque no se está buscando hacer lo que Dios quiere que se haga. Y es que se introduzca a la persona en el misterio de Dios, que la persona reciba un evangelio. ¿Para qué son los cursos, todas las formaciones que hay, del tipo que sea? Esencialmente son para comunicar el evangelio. Las catequistas, los catequistas, ¿qué tienen que comunicar? El evangelio. No son meramente temas que se dan en una comunidad. Es dar el evangelio y el evangelio de Cristo, hasta llevar a la conciencia a los evangelizados que ellos han de asumir la vida de Cristo, creer en Cristo
para reproducir la vida de Cristo. Lo que Jesús mismo dijo: el que cree en mí hará las cosas que yo hago, y aún cosas mayores. Entonces dice: si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Esto es muy importante. ¿A quién quiero agradar? Cuando doy el evangelio, cuando enseño el evangelio, cuando propongo el evangelio, agradar a los hombres. Porque si es así, dice: no soy siervo, apóstol de Cristo. Esto para nuestras comunidades hoy es muy fuerte, porque puede darse esa situación de parte de cualquiera de nosotros de no estar claros y de querer agradar a las personas, en vez de llevar el evangelio auténtico de Cristo. Y vuelvo a marcar: no es una letra nada más, no son palabras, es la vida de Cristo con sus palabras y obras. Dice: porque les hago saber, el versículo 11, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano. Otro elemento fundamental. ¿Qué está diciendo Pablo en esto que no es de orden humano? Es decir, no es producto de la reflexión humana. Incluso va a enseñar ideas que están en contra de las ideas humanas, del común de lo humano. Por ejemplo, dar es mucho más alegre dar que recibir. En lo humano creemos que recibir es lo mejor. Todo mundo quiere recibir, todo mundo quiere que se les dé. Dice él: Jesús mismo dijo que es mucho más grande y da mucha más alegría dar que recibir. ¿Cómo entender esto? No se puede entender si no se ha introducido a la persona en el misterio del evangelio, en la vida de Cristo. Dice: pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo está marcando que es una revelación de Jesucristo. Pues han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la comunidad de Dios para destruirla. Ahora él está hablando desde una experiencia nueva. Ahora él reconoce que esos que él perseguía eran comunidad de Dios, los que creían en Yoshua, en el Mesías Yoshua. Dice ahora, era comunidad de Dios y yo los perseguía encarnizadamente. Es más, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación. Es decir, él era un judío ejemplar para su generación. Conocía muchas más cosas que los demás, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Era un hombre celoso, un judío celoso. ¿Cuántas veces nosotros encontramos también en nuestras comunidades personas celosas de las tradiciones, capaces de juzgar y de odiar a personas si le atacan sus tradiciones o si le tocan sus tradiciones? Son gente celosa, gente que creen creer en Dios. Pero Pablo mismo dice: yo también lo creía. Era un celoso de estas tradiciones, pero estaba equivocado. Jesucristo me llevó a la luz, a la verdad. Es más, dice: más cuando aquel que me separó, separar hay que entender cómo santificar también. Separar, santificar. Aquel que me separó, me santificó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia. Es decir, Pablo está consciente que no fue una idea de él. No fue que él pensó: bueno, la verdad es que estoy valorando el judaísmo con el cristianismo, con los que están siguiendo a Yeshua, y es que he llegado a la conclusión de que mejor. No, es un llamado
que Jesús hace desde el seno de la madre, y más adelante va a decir desde antes de haber nacido, desde antes de haber venido a este mundo. Así dice, entonces yo, por la gracia, tuvo bien revelar en mí a su Hijo. Y aquí está el Evangelio, fíjense. Dice Pablo, Dios el Padre tuvo por su gracia, por su deseo, revelar en mí a su Hijo. Pablo está convencido que en él se revela al Hijo de Dios. Y esto las comunidades presentes de este tiempo tenemos que descubrir que en nosotros se revela el Hijo de Dios. En nosotros se ve o no se ve al Hijo de Dios. Cuando sigo el Evangelio verdadero, el Evangelio de Jesús, se verá al Hijo de Dios en mí. Porque mi misma vida se vuelve un evangelio viviente, de amor, de ternura, de misericordia, de compasión, de cercanía. Y lo contrario, si yo sigo otro evangelio, entonces el odio, el resentimiento, el miedo, la habladuría, el juicio, la condena, está hablando, mis frutos están hablando de que no estoy siguiendo el evangelio de Jesús. Dice, más, todavía algo más. Se ha revelado en mí su Hijo, el Hijo de Dios, para que lo anunciara entre los gentiles, entre los que no merecían, entre aquellos que los judíos decían que no merecían nada, los perros, los gentiles, como le llamaban, los perros. Dice, a ellos me envió, al punto, sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén ante los apóstoles anteriores a mí. Dice Pablo, yo ni siquiera fui a Jerusalén, a los apóstoles anteriores a mí. Yo recibí el mensaje de Jesús y eso es lo que fui a anunciar con la fuerza de Jesús. Porque esto no es de humanos, no fue un hombre que me lo enseñó. Es más, dice, ni siquiera fui a Jerusalén para conocer a Cefas, ¿sí? Fue luego de allí a 3 años, es decir, después de que Pablo empieza a anunciar a Cristo, después de 3 años es que sube, dice, para conocer a Cefas, o sea, a Pedro. 3 años después. Y permanecí 15 días en su compañía. 15 días con él. Y no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. El Adelfos, el hermano del Señor. El hermano de Jesús. Dice, yo solamente vi 2 apóstoles, a Cefas, con quien tuve 15 días, y conocí a Santiago, el hermano del Señor. Entonces él viajó por Arabia hasta que llegó a Damasco y tuvo su experiencia mística allí, experiencia con Jesús. Y ahora 3 años después sube entonces a conocer los apóstoles, solo conoce a Pedro y a Santiago. Y en lo que les escribo, Dios me es testigo de que no miento. Estoy diciéndoles la verdad. ¿Qué está marcando Pablo? Puede entenderse que Pablo se creyó autosuficiente. Y que no le importaban los apóstoles, que sí conocieron a Jesús personalmente, antes de morir y después resucitado. Él no le importa el Cristo que vivió sobre Jerusalén y que vivió en Galilea y que fue a Jerusalén. Pareciera no le importara, ¿no? Pero lo que él está marcando ante todo es la primacía del mensaje revelado por Jesús. Él dice, esto es lo grandioso, que Jesús me ha revelado un mensaje que no miente, que es real, que es auténtico. Es más,
Más tarde me fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente no me conocían las iglesias, las comunidades, porque todavía cuando hablamos de iglesia a veces uno piensa que eran iglesias como ahora. No era como ahora, eran comunidades nacientes. Iglesia viene de eclesia, asamblea, ¿ve? Cajal, ¿ve? En hebreo, cajal, era una reunión. Entonces está diciendo, no me conocían las reuniones, las asambleas, las comunidades, la iglesia, no me conocían allá. Entonces, para que no caigamos en el error de pensar que eran iglesias como las de ahora. No era así, era algo distinto, era una idea. Además, cuando se habla de iglesias, se habla no de lugares, no de edificaciones, porque en ese momento todavía, pasarían muchas décadas todavía, los cristianos se reunían en la sinagoga, y a esa altura iban al templo también, porque el templo es destruido en el año 71 después de Cristo, y los expulsan de la sinagoga en el año 89. Así que todo ese tiempo anterior, los seguidores de Yeshua, como otra línea, están los saduceos, están los fariseos, ellos todos iban a la sinagoga, iban al templo, según su creencia. Así igual, los seguidores de Yeshua iban a la sinagoga. Entonces, la idea de iglesia que se está hablando aquí no es de una edificación, sino de una comunidad de hermanos. La iglesia es el grupo de hermanos, la asamblea de hermanos. Hoy a veces confundimos la iglesia como las sillas o la forma del templo. No, la iglesia es la comunidad. Entonces, dicen, no me conocían. Lo único que habían oído de mí era que el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva. Y esto es algo que es ya un evangelio. El que antes nos perseguía, recordemos que ante él estuvo la ropa de cuando matan pues al primer mártir de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él aprobaba, dice, la muerte de Esteban. Pero no solo, él después va a decir que él persiguió y le gustaba atemorizar a la gente, un montón de cosas. Dice, este que era perseguidor, ahora se vuelve anunciador del evangelio, de la buena nueva. Quiere decir que a esa persona le pasó algo. Esto es lo que decimos muchas veces, que en una comunidad, cuando una persona vive de tal forma, tiene un carácter de tal forma, juzga a los demás, tiene enemistades, y de pronto deja de hacer eso para saludar a los vecinos, para entrar en amistad, para no gritarle a la esposa, para tratar bien a los hijos. Ese cambio de perseguidor a anunciar una buena nueva toca a la gente. Por eso cada cristiano, nosotros tenemos que vigilar cómo tratamos a los demás. Porque o somos perseguidores de los demás o somos amigos de los demás. Si somos perseguidores, lo estaremos matando. Recuerden que matar es no amar. El que no ama ya está muerto. Primera de Juan 4:13 y siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El camino es entrar en el mundo de Jesús. ¿Cómo hacer eso? Como lo hizo Pablo. La única manera de pasar de perseguidor a anunciador de la buena nueva de la fe, que antes quería destruir, es encontrarnos con Jesús. Si Saulo no se hubiera encontrado con Jesús, hubiera seguido siendo perseguidor. ¿Cuál fue la diferencia? El encuentro personal con Jesús. Y este encuentro, voy a recordarlo, este encuentro no es un encuentro como nosotros pensamos, mágico, que fue que Jesús se le apareció detrás de una piedra. Pablo no vio a Jesús. Cuando uno lee el texto, Pablo no vio a Jesús, como ninguno de los apóstoles lo vio resucitado tampoco. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? Dice, lo invadió la luz del cielo, una luz del cielo,
y una voz le habló. Esos fueron los dos signos. Una luz. ¿Qué es la luz? No era la luz de una estrella, la luz de la luna. Es la luz de Dios. Dios mismo, dice Juan, Dios es luz. Lo envolvió Dios, lo envolvió la luz, lo envolvió el amor de Dios, lo envolvió el amor que es Dios mismo. ¿Qué significa esto? Que Pablo se detuvo y hubo un instante en que descubre cuánto Dios le ama. ¿Y por qué lo descubre? Porque le habló. Y esa palabra que le habló le sacó del error en que vivía. La función de la palabra es sacarnos del error, del desamor. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿cuándo yo te he perseguido? Sí. ¿Y quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, la revelación es que Pablo descubre por Cristo que aquellas personas que él perseguían son el mismo Jesús. Y esto revela algo también que ya Jesús lo había dicho: Jesús vive en cada persona. Por eso el Cristo total lo formamos Jesús y nosotros, cabeza y cuerpo. Y de ahí por qué la importancia del encuentro personal con Jesús. Si no se da ese encuentro personal con Jesús, yo podré hacer oraciones, podré hacer canto, podré ir a la iglesia, podré hasta comulgar, pero estoy viviendo no el evangelio de Jesús, sino otro evangelio, otra cosa, otra interpretación, no la de Jesús. Porque el evangelio de Jesús nos lleva a una sola forma de vida: a amarnos los unos a los otros como Él nos ama. De hecho, es así como conocerán que son mis discípulos. Cuando no vivimos esto como central, cuando el proceso que se hace no lleva a esta vida de amor incluso a los enemigos, quiere decir que yo estoy viviendo un evangelio deformado, no el evangelio de Jesús. He seguido otras líneas que llamo evangelio, pero no son el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús nos transforma en evangelios vivientes, en focos potentes de irradiación del amor de Dios. Esto es importantísimo, ¿no? Bien, vamos a dejarlo allí para dar lugar a las conversaciones. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna idea, algo que no se comprenda, puede hacerlo en este momento. Buenas noches. Padre, eso lo que dice ahí el texto de el que enseña otro evangelio será maldito, ¿cómo se cumpliría hoy? ¿O se cumpliría, yo lo veo de esa manera en algunas congregaciones religiosas? Por ejemplo, los testigos de Jehová, que prácticamente le enseñan a apartarse de las amistades, inclusive de la familia que no pertenecen a los testigos de Jehová. A ver, no necesariamente es eso, porque puede haber muchos testigos de Jehová que estén viviendo el camino del amor, que es el camino fundamental. Tiene que ver con los testigos de Jehová, los adventistas, los católicos, los anglicanos, con todos nosotros, No tiene que ver con unas iglesias, sino con todas las iglesias que nos llamamos cristianos, con todas. Todas las iglesias que nos llamamos cristianos, si no seguimos el camino del amor, hemos deformado el evangelio. Si nosotros nos ponemos a odiar a los testigos de Jehová, a juzgarlo, o a los adventistas, o a quien sea, a juzgarles, también caemos en lo mismo. Porque todo juicio es desamor. El amor no juzga, el amor comprende, el amor acoge, el amor enseña. Y será en el mismo amor, que es la verdad, como se puede sacar al que está en el error. Uno le puede decir: mira, Jesús dijo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y dijo:
en el amor reconocerán que son mis discípulos. Miren esta comunidad. Nosotros no los juzgamos a ustedes, nosotros no los señalamos a ustedes, nosotros nos amamos entre nosotros, amamos al enemigo que nos juzga, estamos mostrando con la vida el evangelio. Ese es el detalle. Si no lo hago, entonces soy maldito. ¿Por qué? Porque si el camino del amor es bendición, es decir, bien de Dios, el camino del desamor es maldición. Digo, mal de Dios. Si el camino del amor es paz, alegría, justicia, bondad, el camino del desamor es todo lo contrario. Y por lo tanto, el sufrimiento es una vida de maldición. Es una cuestión, no es una cuestión etérea. Soy maldito porque Dios me ha maldecido. No. No es eso. Soy maldito porque mi vida es maldita. Es una vida que dice mal de la verdad, dice mal del amor. Por eso sea maldito. Y no tiene que ver por congregaciones. Tiene que ver con todos los cristianos y cristianas del mundo. Si elegimos el camino del amor, estamos siguiendo a Jesús. Si no, no lo estamos haciendo. Así de simple. Es más bien como algo individual. Es de individual cada persona. Claro, es individual, pero a la vez es comunitario. Porque es de uno y de todos. De mi persona y la llamada a los demás también. Porque no somos separados. Somos todos uno solo. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Buenas noches a todos. A mí en lo personal este pasaje de la carta a los Gálatas me ha tocado mucho porque me he sentido identificada cuando se nos dice allí que en el transcurrir de la vida, cuántas veces yo he podido deformar el evangelio, desde mi ser como madre, mi ser como pareja, mi ser catequista, cuando tantas veces no he enseñado lo que Jesús quiere que yo enseñe, cuando no he vivido el amor, cuando no he comprendido, cuando he juzgado. Entonces siento que tenemos un compromiso muy importante y es ese querer de verdad entrar en esa sintonía y estar en la conciencia de que realmente no estamos haciendo las cosas bien y querer entrar en esa metanoia, entrar en esa conversión para de verdad pues considerar que de verdad estoy y que quiero de verdad seguir el evangelio de Jesús a la manera de Él, no a mi manera, porque muchas veces eso es lo que pasa. Seguimos lo que creemos nosotros, pero no lo que verdaderamente estamos llamados de acuerdo al evangelio. Entonces sí, siento de forma muy particular que es algo que me llama a mí a retomar muchas cosas en mi vida, a querer de verdad hasta qué punto yo he podido deformar el evangelio muchas veces sin darme cuenta. Sí, es muy interesante eso porque, fíjense, el texto dice, el original griego, cuando aquí dice, sea maldito, dice, anatema esto. Anatema esto. Anatema, hemos oído la palabra anatema. Anatema está refiriéndose a eso, que es algo que queda como impuro, destrozado, maldito. O sea que cuando uno no sigue el evangelio de Jesús, la vida se vuelve una maldición, una vida maldita, que influye en los hijos, en los padres, en los que toco, en los que me acerco, y está fundamentado en el amor. Y fíjense aquí nuestros errores, lo que dice es cierto. A veces nosotros no hemos pensado eso, y nosotros pensamos, bueno, es que yo amo a esta persona, pero estoy viendo de manera individual y separada, cuando en realidad todos somos uno. Lo que le hacemos a uno, lo hacemos a todo y a mí mismo. Es la dimensión de la no dualidad. En el mundo de Jesús, lo que Jesús enseña es un mundo no dual,
es un mundo de unidad. El mundo enseña la dualidad, la separación. El mundo nos enseña y se mete en la religión y nos dice que tú eres separado de ti, por eso yo puedo ofenderte, puedo juzgarte. No es cierto. Lo que Jesús enseñó es que todos somos uno y que lo que le hago al otro se lo hago a él y por lo tanto me lo hago a mí mismo. Por eso es tan importante esa metanoia, esa conversión, esa vuelta al amor, que es una conciencia, un estar conscientes de que Dios me ama y que así como me ama a mí, nos ama a todos por igual, y que por lo tanto el camino no es otro que amar y vivir amando a todos y a todas, incluso al enemigo. Gracias. Padre, buenas noches y buenas noches, hermanos. Allí en ese aspecto de lo que decía la hermanita acá, yo pensaba, digo, bueno, es un asunto de que caemos en cuenta y que nos orientamos en el camino que nos dice el Señor, pero es algo que hay que estar constantemente, porque ahorita como que lo sentimos, lo descubrimos y al ratito volteamos a ver para otro lado y perdemos la conciencia de esa unidad, de ese amor, de eso que nos enseña el Señor, ¿no? Entonces es como cuando iba, igualito que usted lo ha explicado en otras ocasiones, de que cuando va caminando el discípulo, ¿verdad? Va Pedro caminando por las aguas y de repente deja de ver al Señor y se hunde. Entonces siento que así nos pasa a nosotros, que nos hundimos entonces con cualquier situación donde dejamos de ver al Señor. Entonces allí viene la parte esa de velen y oren, y de lo que creo que mencionaba, creo que fue ayer en la Eucaristía, de que hay que estar, o en una de las formaciones, de que hay que estar permanentemente en la meditación de la palabra para poder estar despiertos en esa conciencia de unidad y de amor, ese camino del Señor. Entonces es tan hermoso. Todo esto nos recuerda ese sentido que debemos vivir como cristianos, como siguiendo el camino del Señor. Y siento que en el sínodo nos lleva a eso, a ese recorderis, cuando nos manda a ir a preguntarle a los alejados, a los hermanos que no vienen al templo, y para que podamos propicia esa conversación y ese recorderis de hermandad. En el lenguaje de Jesús original, el arameo, que fue la lengua materna de Jesús, la palabra usada para decir ver no solo significa un ver con los ojos físicos, sino que el ver es un entregar. Por eso se dice que el mirar de Dios es su amar, decía San Juan de la Cruz. Entonces cuando Pedro, lo que ha mencionado, está caminando hacia Jesús, está viéndolo, está amándolo. Cuando quita la mirada, es un dejar de amar para amar lo otro, el mundo, la muerte, y por eso se hunde. Entonces, lo decisivo es lo que has dicho. Por eso Jesús va a decir, velen y oren. El velar y orar no es para pedirle a Dios, como hemos creído. Es para estar conscientes de que Dios nos ama, a todos por igual. Es estar conscientes que todos somos uno. Es estar consciente que el otro es parte de mí. Es estar consciente que el otro es solo una forma diferente de mí mismo. Porque todos tenemos el mismo Espíritu de Jesús. Y efectivamente, si eso nosotros no lo velamos y oramos, si no estamos abiertos al amor de Dios durante el día y cada día, muy fácil lo olvidamos. Y muy fácil entra en nosotros la fuerza del mundo. Recuerden que la fuerza del mundo nos lleva entonces a la dicotomía, a la separación, a haber separado, a que aquel me cae mal, que mejor que no venga a trabajar porque yo lo odio, o aquel. Esa es la enseñanza del mundo que se ha metido en la religión, incluso en la cristiana. Porque la enseñanza de Cristo no es esa.
Es la enseñanza de la unidad. Y pongo un ejemplo, ¿no? Jesús enseñó que todo lo que hagamos a los más insignificantes se lo hacemos a Él mismo. Fíjense, incluso, dice, no solamente a Él, sino incluso al más insignificante, a Él se lo hacemos. Quiere decir que lo que le hagamos a todas las personas, incluso el más insignificante, se lo hacemos a Él, porque todos somos uno. Sin embargo, en la formación continua que damos muchas veces, parroquial o grupales, enseñamos otra cosa. Enseñamos la separación. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiere decir que no estamos enseñando el evangelio de Jesús, sino un evangelio del mundo, que es falso, que no es evangelio, porque evangelio sería triunfo, pero creemos que sí es triunfo. Yo puedo creer que soy cristiano o cristiana y puedo guardar resentimiento contra alguien. Puedo jugar contra alguien, total, si él vive en otra parroquia yo, o vive en otro pueblo y yo en este. Pues está totalmente siguiendo el mundo, el diabolos, la división. Porque seguir a Jesús significa amar incluso al enemigo. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿Todo claro? Y miren que hemos comenzado a mostrar el problema. No se ha dicho, dice, bueno, es que han dejado el evangelio de Jesús por otro, pero todavía no se ha presentado el problema físico. ¿Cuál es? Que lo diremos en el capítulo 2. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, porque nos sigues llamando, atrayendo con hilos de ternura y cuerdas de amor, y nos recuerda que nos amas infinitamente y nos llamas a descubrir el camino de la verdad, que es el camino de tu amor. Solo así podremos ser bendición para el mundo, para todos y para todas. Que como María seamos capaces de hacer lo que tú nos dices, para que podamos así reproducir tu imagen en nosotros y vivir como un evangelio viviente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les esperamos el próximo martes a esta misma hora. Mil bendiciones.